Ya, listo, a ver, vamos con el primer ejercicio. Primero tenemos ahí más o menos tipo un péndulo simple, ¿verdad? Y me dice que determine, en este caso, cuál es el literal A, me dice que determine la rapidez en la trayectoria más baja. Y el literal B, en cambio, me está diciendo que determine la energía mecánica total. A ver, miren, primero vamos con el primer literal, ¿ya? Miren, esto de aquí yo puedo hacer lo siguiente. Como que lo proyecto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué hago esto? Para aquí formar un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿cuánto le voy a llamar esto? Esto de aquí le voy a llamar, vamos a llamarle H, ¿ya? ¿Sí? Y ahora, todo esto de aquí, miren, todo esto de aquí vale L, ¿verdad? Esto de aquí, ¿cuánto vale? H. Entonces quiere decir que la parte de aquí, en cambio, vale L menos H. ¿Ok? Listo, entonces voy a dejarlo ahí. Déjenme. Ya, listo, entonces voy a dejarlo ahí y voy a borrar esto de acá, ¿ya? Y pilas con eso de ahí porque eso nos va a servir para poder hallar esa altura. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con eso de ahí, yo voy a hacer aquí un triángulo más o menos así, ¿ya? Entonces voy a tener así. Aquí está el ángulo teta. Esto de aquí es L menos H, recordemos eso. Esto de aquí no importa. Y esto de aquí es L, ¿verdad? Sí, que miren que es la longitud de la cuerda, todo esto, L. ¿Ya? Ok. ¿Para qué hago eso? Para yo poder hallar la altura, porque miren, como tengo una altura respecto al piso, este es mi punto cero, si este es el piso para mí, este es el punto cero, como tengo una altura, voy a tener energía potencial gravitacional. Y recuerden que esa depende de la altura, por esa razón quiero encontrar la altura. ¿Cómo la encuentro? Con el coseno del ángulo, que va a ser adyacente, que es L menos H, sobre la hipotenusa, que es L. Entonces pasa a multiplicar esto de aquí y me queda L coseno de teta es igual a L menos H, ¿verdad? Entonces, como quiero H, me queda que H va a ser igual a L menos L coseno de teta. Que incluso esto de aquí lo podemos escribir como factor común L, 1 menos coseno de teta. Entonces ya encontré la altura. Y la voy a dejar así, ¿ya? Vamos a dejarla así. Entonces, este sería mi punto inicial. Esta sería mi energía inicial. Y este de aquí sería mi energía final, ¿verdad? Entonces, como aquí no me está diciendo que considere resistencia del aire ni nada de esas cosas, yo considero que la variación de energía mecánica es cero, ¿verdad? La variación de energía mecánica es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente hay fuerzas conservativas. Loco, disculpa, y la tensión ahí no sería, no se contaría como una fuerza externa. Ya, correcto, pero tú siempre tienes que notar qué sucede con respecto a tu trayectoria. Mira, yo lo voy a dibujar por aquí, ¿ya? Entonces, esto va más o menos a llevar una trayectoria así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué es lo que sucede? Esto de aquí, esto de aquí es la tensión, ¿verdad? Esto aquí es la tensión. Y ahora, la trayectoria, ¿cómo va a ser? La trayectoria va a ser tangente a este tipo de circunferencia, ¿verdad? O sea, quiere decir que esta trayectoria, que le vamos a poner X, ¿sí? Con la tensión forman 90 grados. Entonces, si tú analizas el trabajo de esa fuerza, va a ser fuerza por distancia o recorrido por el coseno de el ángulo que forma. ¿En qué ángulo forma aquí? 90 grados. Y el coseno de 90, 0. ¿Sí? Por esa razón, en este caso, la tensión no está realizando trabajo, porque está formando 90 grados con la trayectoria de la partícula. ¿Sí quedó claro eso? Ay, ya, gracias, loco. Ya, listo. A ver, entonces consideramos lo de aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que la energía mecánica al final menos la energía mecánica al inicio es igual a cero. Entonces despejamos y quiere decir que la energía mecánica al final es igual a la energía mecánica al inicio. Entonces, al final, ¿qué voy a tener? Miren, yo les recomiendo que escriban todos, ¿sí? Energía gravitacional inicial
más energía elástica inicial más cinética inicial es igual a gravitacional final más elástica final más cinética final. Bueno, aquí lo intercambié, ¿verdad? O sea, solamente lo intercambié, pero igual cumple la igualdad. Entonces, miren, yo les recomiendo que hagan eso para que así ustedes puedan ir nada más descartando. Por ejemplo, al inicio, este es mi inicio, hay una altura, quiere decir que sí hay energía potencial gravitacional. Hay un resorte ni al inicio ni al final, entonces esto aquí se hace 0 y 0, ¿verdad? Ahora, al inicio me está diciendo que se suelta el reposo. Cuando se suelta el reposo, quiere decir que su velocidad es 0. Entonces, si su velocidad es 0, no hay energía cinética. Y en cambio al final ya estoy en el suelo, o sea, la altura va a ser 0. Por lo tanto, la energía gravitacional también es 0. ¿Y qué me queda? Simplemente me va a quedar que tengo potencial gravitacional al inicio, y eso tiene que ser igual a la cinética al final. Y de ahí reemplazamos masa, gravedad por altura inicial, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿sí? Ya sabemos que este es mi punto final. Este es mi punto final, ¿ok? Ese es mi punto final. Entonces, las masas con las masas se van. ¿Y qué me va a quedar? Me queda que la velocidad final va a ser igual a 2p, altura inicial, y le saco la raíz, ¿verdad? Ya despejado. Entonces, reemplacemos, me queda velocidad final, va a ser igual. Ahora, ¿qué es esa altura inicial? Es lo que nosotros ya habíamos sacado acá, ¿sí? Entonces aquí me va a quedar que la altura va a ser así. Como me dice que es L, ¿verdad? L vale 3, sería 3, 1 menos coseno de 30. Entonces eso es lo que yo voy a poner aquí. Me va a quedar 2 por 9,8 por 3 por 1 menos coseno de 30. Recordemos que todo esto de aquí es altura inicial, ¿sí? Y a todo eso, ¿qué es lo que debo hacer? Sacarle la raíz. ¿Cuánto les queda eso? ¿Me ayudan con el dato, por favor? ¿Cuánto les queda eso? Ay, se la rifaron con ese 2.80. 2.81. 2.81 ya. 2.81 metros sobre segundo. Ya. Ok, entonces miren, hasta ahí todo bien, ¿ya? Ya tengo el literal A. Ahora, el literal B me dice que determina la energía total cuando la piedra se encuentra en una trayectoria formando un ángulo de 10 grados con la vertical. Entonces, miren, ya, yo voy a hacer el mismo dibujito, ¿ya? Lo voy a hacer del lado de acá. Lo voy a hacer del lado de acá. Así el mismo dibujito, ¿ya? Entonces, ahora aquí tiene que haber 10 grados, ¿sí? Entonces, mire, este va a ser mi punto inicial y este va a ser mi punto final. Entonces, como la energía se conserva, quiere decir que la energía al inicio va a ser igual a la energía al final, ¿verdad? Y la energía al final, ¿cómo la puedo escribir yo si es en el punto más bajo? En el punto más bajo, nosotros ya habíamos quedado que solamente tenemos energía cinética, ¿verdad? Cinética final. Entonces, quiere decir que la energía al inicio será igual a la cinética al final, en el punto más bajo, y eso es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la energía al inicio va a ser 1/2 de la masa, que es 2, por la velocidad, que es 2.81, ¿verdad? Que es la que sacamos ahora, en el punto más bajo, recordemos eso. Entonces, ¿cuánto queda esto de aquí? ¿Cuánto queda eso? Aproximadamente. 7.89. Redondeado, 90, ¿verdad? Sí, no, 7.9. sí, 7.90. ¿Ya?
joules. Entonces esa sería la energía mecánica. Y pilas con eso, ¿sí? La velocidad es la misma sin importar que es de 10 grados ahora. No, no, no. Cuidado, eso no. La velocidad de 2,81, No, 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 no. La velocidad no es la misma. Lo que es lo mismo es la energía mecánica total. Porque mira, cuando nosotros ya tenemos aquí 10 grados, ¿sí? Quiere decir que antes estaba por acá, ¿verdad? Aquí. Y formaba ¿cuánto? Un ángulo de 30 grados, ¿sí? Aquí formaba 30 grados, ¿verdad? Como aquí la velocidad inicial es igual a 0, quiere decir que aquí la velocidad, cuando tenga 10 grados, va a ser diferente de 0, o sea, ya va a tener un valor numérico. Pero no hay necesidad de calcular esa velocidad y luego calcular la energía y todo, porque se supone que si la energía se conserva, debe ser la misma en todos los puntos. Porque mira, ¿qué podemos hacer? Si yo en cambio no analizo esto de aquí, ¿sí? Solamente hago lo siguiente, mira. Aquí tengo 10 grados, ¿verdad? Listo, entonces voy a hacer esto de acá mi punto inicial. Esto va a ser mi punto inicial y esto va a ser mi punto final. Ahora, así. Esto cuando tenía 30 grados, porque yo ya sé que cuando tiene 30 grados, voy a ponerlo a cada parte. ¿Ya? Cuando tiene 30 grados, mi velocidad inicial es 0 metros sobre segundo, porque parte del reposo. Y la altura era L1 menos coseno de teta, ¿verdad? Esa de ahí era. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular la energía mecánica aquí? Quiere decir que la energía mecánica al final tiene que ser igual a la energía mecánica al inicio. Entonces, la energía mecánica al final va a ser, al final es igual a la del inicio. Por el inicio, ¿cómo podemos escribirlo? Si ya nosotros conocemos que aquí solamente hay potencial gravitacional. Quiere decir que aquí va a ser masa, gravedad por la altura. Entonces me queda que la energía final va a ser la masa, que es 2, por la gravedad, que es 9.8, por la altura, que es L, que es 3, por 1 menos coseno de 30, ¿verdad? Esta es la altura en el punto inicial. Entonces calculen esa energía y verán que les va a quedar la misma. Por favor, calculenla y me avisan. Eso queda, ¿verdad? ¿Me confirmo? Sí, eso queda. Sí, entonces, Confirmo. sí, entonces, si ven que calculé en el punto más alto, bueno, en el primer punto donde se suelta el reposo, en el punto más bajo donde en cambio solamente tengo energía cinética y da lo mismo. De eso se trata el principio de conservación de la energía, que la energía solamente se transforma en otro tipo. Por ejemplo, en el punto que yo tengo aquí como punto, esto de aquí, como punto final, en ese punto lo que sucede es que la energía ya se transformó aquí, en este punto. ¿En qué energía se distribuyó ahí? A ver, para cualquiera, a ver. ¿En qué tipo de energía se distribuyó ahí? En ese punto, ¿qué tipo de energías tengo ahí? Vamos a ponerle aquí punto 1, punto 2 y punto 3. En el punto 2, se distribuyó en que, miren, hay una altura, ¿sí? Entonces quiere decir que, Cinética y potencial. exacto, cinética y potencial, ¿verdad? Pero ya sabemos que la suma de las dos va a dar lo mismo que yo tenga en el punto 1. En el punto 1, en cambio, ¿qué tengo nada más en el punto 1? Potencial nomás. Y en el punto 3, Tienes cinética. cinética nada más, ¿verdad? ¿Sí ven? Pero todo esto es igual, ¿sí? Esta energía, la suma de esto, es igual a la suma de lo de acá. Y así mismo, la suma de esto es igual a lo de acá, ¿sí? Solamente lo que estás haciendo es distribuyéndose la energía. Por ejemplo, si ustedes tienen, qué sé yo, $1, ustedes ese dólar lo pueden distribuir como 4 monedas de 25, como 10 monedas de 10 centavos
20 monedas de 5 centavos, 100 monedas de 1 centavo, les pregunto, a la final, ¿perdieron plata? Nadie pierde plata, ¿verdad? La plata se conserva, o sea, el dólar que ustedes siguen teniendo lo conservaron, solamente que lo transformaron en otras monedas. Porque Hasta por que último, aparezca el Brian. si quieren transformarlo en moneda de $1 o en 2 monedas de 50, da lo mismo. ¿Sí quedó claro eso de ahí entonces? La labia. Es para que quede claro, para que quede claro. Entonces, sí quedó claro, para continuar con el otro ejercicio. Sí, profe, belleza. Ya, pilas entonces, ya. Pero recuerden que eso es siempre y cuando tenga fuerzas conservativas, ¿sí? Sí, justo se les iba a preguntar. Solo conservativas, ¿verdad? Sí, es porque cuando Claro. ya tiene fuerzas no conservativas, como que ya es otra situación, porque la energía no es la misma en todos los puntos. ¿Por Pero qué? sin embargo, la energía sigue conservándose o ya no. Sí, se conserva, pero se disipa en otra cosa. Puede disiparse en Oh, ya. calor o en ese tipo de situaciones, que es algo Ah, de ya. lo que había hablado el profe, principio universal de la conservación de la energía, de un Sí. sistema cerrado y todas esas cosas. Entonces es como que te cobran impuestos. Más o menos así, ya, más o menos. Es como los impuestos, más o menos así. Que igual al final tú sales beneficiado de ello por atención en la medicina o en la educación, ese tipo de cosas. O sea, más o menos como que te cobran, pero igual los sigue perteneciéndote a ti, así más o menos. Pero tú no lo ves. Sí, sí quedó claro entonces eso, muchachos. Clases de economía para el profe Ismael. La inversión en ella. Ya, a ver, Hay que pilas, ya. sacar carnet para que nos den puntos. Esta es el profe Brian, el preeconomista también. A ver, ya, a ver, déjenme... Sí copiaron eso, ¿verdad? Hay que sacar el screen. Ese es el primer ejercicio que haces, Brian. Sí, es el primero. Ahí ya. Los Bacán, otros entonces están no pepas llegué también. tarde. A ver, ya copiaron eso. Para ya poder borrar. Ya está. Ya está listo, ¿ya? Entonces, déjenme buscar el otro ejercicio. Ya, listo. Entonces, a ver, vamos con otro ejercicio. Me disculpa si escuchan ese de fondo. Ahora vamos con el de acá, ¿ya? Dice, una piedra atada a una cuerda de longitud R describe un círculo en un plano vertical. Calcular la rapidez mínima que deberá tenerla en el punto más alto, ya listo. Y el literal B me dice la rapidez máxima, en cambio en el punto más bajo. Y el literal C me pide la tensión. Miren, este ejercicio es bastante interesante, así que párenle mucha bola, es bastante interesante. A ver, déjenme ver. Lo malo es que este Microsoft no puedo hacer círculo. Bueno, ya voy a intentar hacer una pulso. No, nada mal. A ver, listo. Entonces ya, vamos a ponerle aquí punto 1. Punto 1 y aquí le voy a poner punto 2, ¿ya? Ok. Ya, listo. Entonces aquí tengo el punto 1 y el punto 2. Y recordemos que está atado a una cuerda. Sí, está atado a una cuerda. Ahora miren, me dice que calcule la rapidez mínima y también me pide que calcule la rapidez máxima. Párenle bola a esto porque tienen que aplicar un poco de teoría aquí. Tienen que aplicar más o menos algo de intuición física, más o menos, diciéndole así, ¿ya? Esto ya sabemos que tiene una longitud R. ¿Qué sucede si yo hago aquí el DCL? Yo voy a tener hacia acá, tengo ¿qué cosa? El peso, ¿verdad? Y también tengo la fuerza centrípeta, ¿sí? Aquí tienen que aplicar dinámica y luego tienen que aplicar este trabajo de energía. Si yo hago aquí sumatoria de fuerza en Y, bueno, en este caso en el eje radial, vamos a poner ya, en el eje radial, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están en el eje radial?
el peso más la fuerza centrípeta, ¿verdad? Perdón, no es fuerza centrípeta aquí. O sea, la fuerza centrípeta es la sumatoria de todas las fuerzas, ¿no? Aquí es tensión, ¿sí? Que recordemos que tiene la cuerda. Entonces aquí sería más la tensión es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces aquí me queda masa, gravedad, más la tensión es igual. Y voy a dejarla en función de lo que me están pidiendo. Me están pidiendo rapidez tangencial mínima, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, esto aquí sería masa, y esto de aquí sería velocidad mínima al cuadrado sobre radio, ¿verdad? Listo. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Miren, este ejercicio ustedes tienen que ponerle mucha atención porque es bastante teórico. ¿Cómo yo puedo hacer? A ver, déjame preguntarle a ella. Déjame ver a alguien de mi panita que está aquí, a ver. Sé que no está Miguel. A ver, Dani. ¿Cómo yo puedo hacer que A ver, esa velocidad se haga más pequeña? ¿cómo hacer para que la velocidad se haga más pequeña? Sí. ¿Qué es lo que puedo disminuir? ¿Qué es lo que puedo variar yo? Lo que puede variar. Bien, buena pregunta. La tensión. La tensión, ¿verdad? Esta es la que puede variar, porque se supone que el peso de un cuerpo es constante, ¿verdad? Constante, la gravedad también. El radio se va a mantener siempre. O sea, por eso mismo me puse a pensar. Y ahora, ¿cómo puedo hacer esa velocidad mínima? Si cuando yo sumo, lo que realmente estoy haciendo es aumentando, ¿verdad? ¿Sí o no? Y aquí, por si acaso, no es que le voy a restar la tensión. Yo lo que voy a hacer es que esa tensión se haga bastante pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que se aproxima a ser cero esa tensión. Entonces, yo borro esto de aquí, la aproximo a cero, porque en cantidad de física no es como en matemática, que en matemática, si ustedes, por ejemplo, quieren expresar 0.00001, ¿vale? No, nada que ver. Aquí en física, en cambio, si es que es 0.001, se considera algo despreciable, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar? Masa gravedad es igual a la masa por la velocidad mínima al cuadrado sobre radio, ¿verdad? Entonces, masa con masa se van y me queda radio por gravedad es igual a la velocidad mínima. Y le saco la raíz. Y ya obtengo lo que es la velocidad mínima. ¿Ya? El primer literal se hace con dinámica. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? No. Nadie tiene dudas. Ya, listo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a decir que la energía en el punto 1 es igual a la energía en el punto 2. ¿Sí? Y ya sabemos que en el punto 2, en cambio, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a obtener la velocidad máxima, ¿sí? Vamos a tener una velocidad máxima. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si usted esta velocidad la hace mínima? La partícula no va a poder seguir describiendo una trayectoria circular, porque ¿qué es lo que va a hacer? Tiende en este caso sería a quedarse estático, porque está atado a una cuerda. No podría decir que se va a caer, porque no se cae, sino que tiende a que puede ser que llegue por aquí, por ejemplo, aquí, puede que llegue por aquí y se regresen, o sea, ya no pueda llegar al punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Debo hacer que este sistema sea un sistema conservativo, ¿sí? Que la energía se mantenga en este sistema. Por lo tanto, la energía que yo tengo en el punto 1 debe ser igual a la energía que yo tengo en el punto 2. Y en el punto 1, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tipo de energía tengo en el punto 1? ¿Qué energías tengo en el punto 1? Tengo lo que es cinética y tengo también gravitacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a considerar lo siguiente. Voy a considerar que este de aquí es mi punto de 0 metros y de aquí empiezo a medir mi altura, ¿ok? Entonces, miren, de aquí hasta acá hay 2 veces el radio, ¿sí? Entonces quiere decir que en este punto yo voy a tener ¿qué cosa? Gravitacional en el punto 1 más la cinética en el punto 1. Va a ser igual a, y en el punto en cambio de más abajo, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente cinética.
en el punto 2. Y aquí me va a quedar masa, gravedad, por altura en el punto 1, más 1/2 de la masa por la velocidad. Recordemos que esta es la velocidad mínima al cuadrado, ¿sí? Porque es con esto con la que yo tengo que trabajar. En cambio aquí me queda 1/2 de la masa por la velocidad máxima, en cambio, al cuadrado, que es lo que yo quiero calcular. Miren, las masas se van. Ese 2 pasa a multiplicar y me queda así, 2G, altura en el punto 1, más velocidad mínima al cuadrado es igual a la velocidad máxima al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que la velocidad máxima al cuadrado va a ser igual a 2 veces gravedad por altura, ¿verdad? Entonces sería 2 gravedad por la altura, que es 2 veces R, más la velocidad mínima al cuadrado. La velocidad mínima al cuadrado sería así, RG, y eso al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda esto? Que la velocidad máxima al cuadrado es igual, y aquí me queda 4RG, ¿verdad? Más, raíz con cuadrado se va, RG. Entonces me queda que la velocidad máxima, sumo, ¿verdad? Y me queda 5RG, y simplemente lo que hago es sacarle la raíz. Entonces ya tengo la velocidad máxima. Listo. Ya hice el literal A. Este es el literal A. Acá está el literal B. Y falta el literal C. El literal C me pide que determine la tensión en el punto más bajo. Si yo hago un DCL en el punto más bajo, voy a tener aquí una tensión. Y aquí voy a tener, en cambio, un peso, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle por aquí literal C. Para el literal C voy a hacer otra vez sumatoria de fuerzas radiales, pero en el literal C, en el punto más bajo, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, todo lo que apunta a favor de mi aceleración centrípeta es positivo. En este caso, la tensión menos el peso es igual a la masa por la rapidez tangencial al cuadrado sobre radio, ¿verdad? Listo. Entonces, esto de aquí me va a quedar tensión es igual a masa por velocidad al cuadrado radio más el peso. Entonces, la tensión va a ser igual a la masa por la velocidad, pero en este punto. Recordemos que la velocidad en este punto se llama velocidad máxima. Entonces va a ser la velocidad máxima al cuadrado, que va a ser 5RG, ¿verdad? Sobre R más mg. Entonces, mire, R con R se va, ¿verdad? Y me queda que la tensión va a ser igual 5mg más 1mg sería 6mg. ¿Sí? Entonces sería 6 veces la masa por la gravedad. ¿Sí? Ahí está el literal C. Me avisa si hasta ahí alguien tiene alguna duda. Por si acaso, esto aquí no es una fuerza. Sí, solamente estoy diciendo que ahí está la velocidad máxima. No es una fuerza. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Me confirman, por favor. Me confirman si tienen dudas o si no, seguimos con el otro ejercicio. Si ven que el literal A estuvo un poquito de pensar, de analizarlo. Ah, fácil ejercicio. Sí, yo les dije que algunas sí estaban chéveres. Para hacer la sumatoria de fuerzas radiales en el punto más bajo, ¿verdad? Sí, Utilizas la máxima. sí, la velocidad máxima. Porque estamos en el punto más bajo y recordemos que en el punto más bajo, en este caso, obtenemos la velocidad máxima. Yo el primer ejercicio, o sea, el literal A no lo puedo hacer con cinética, ¿no? Con trabajo y energía, no, la verdad. Perdón, No. con trabajo de energía, perdón. No, o sea, yo no le he visto la forma. Yo traté de hacerlo por trabajo y energía, pero no le veo la forma. Si ustedes lo pueden hacer, chévere, te avisan y pasan al grupo. Me avisan si ahí ya está.
Me avisan para ya continuar con el otro ejercicio. Listo, ¿ya está o todavía no? Confirmo, En muchachos. mi parte sí. Confirmo. Listo, entonces borramos esto de aquí. Vamos aquí y a ver. Vamos con el otro ejercicio. Ya vamos con el ejercicio de acá. En este de aquí también está bastante para pensar. ¿Ya? Me dice realizar un diagrama de cuerpo libre y ya, y toda la cosa. Ya el primero me lo voy a saltar, ya eso de ahí sí, creo que la mayoría ya sabe cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos directamente. Disculpa, Dime. lo vas a subir, ¿no? Sí, sí. Ya. Listo, entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Miren, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Aquí yo voy a tener una altura, ¿verdad? ¿Sí? Voy a tener una altura, que es la misma altura que voy a marcar de aquí hasta acá. Esta es la altura H, ¿verdad? Pero recordemos que esta va a ser mi altura final, por si acaso, porque mi altura inicial está hasta acá. Y miren, hasta ahí, en cambio, hay R. ¿Sí? Entonces, esta aquí es mi altura inicial, R. Entonces, voy a sacar datos y vamos a trabajar con estos puntos que voy a marcar de rojo. El punto de aquí, el punto de aquí y el punto de acá. ¿Qué es lo que forman si yo los uno? Un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, a ver, entonces voy a tener lo siguiente. Ya, aquí tengo el ángulo θ. Aquí tengo R, ¿verdad? Es la definición de radio desde el centro a cualquier parte. Entonces esto de aquí es R. Y esto de aquí va a ser mi altura, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago para obtener este R? Perdón, esta H. Sencillo, simplemente utilizo coseno de θ es igual a H sobre R. Donde es R por coseno de θ igual a la altura. Exacto. R coseno de θ, ¿verdad? Listo. Entonces ya tengo la altura. Y listo, ya tengo todo, porque aquí simplemente considero mi punto inicial y está aquí mi punto final. Y me piden que determine la rapidez de la moneda cuando la moneda pierde en contacto con la superficie semiesférica. ¿Qué es lo que me pide? Que determine cuál es la rapidez en este punto, donde ya empieza a perder contacto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente la energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final, ¿verdad? Y al inicio que tengo, simplemente tengo gravitacional. Porque me está diciendo que se deja caer, ¿sí? Eso ya es del pre, ¿verdad? Cuando el S se deja caer, significa que su velocidad inicial es 0. En cambio, acá voy a tener UG final más KE final, ¿verdad? Y esto aquí es lo que me interesa, porque esta energía cinética es la que contiene a la velocidad que yo necesito. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer esto entonces? Aquí me va a quedar lo siguiente, aquí me queda, sería masa, gravedad, por altura inicial, es igual a la masa, gravedad, por altura final, más 1/2 de la masa, por la velocidad final al cuadrado. Entonces, yo despejo esto de aquí, y me queda masa, gravedad, por altura inicial, menos altura final. Si alguien tiene dudas con esto de aquí, me avisan para explicarle más detallado. Y esto me queda que es igual a 1/2
de la masa por la velocidad final al cuadrado, donde las masas se simplifican. El 2 pasa a multiplicar. Y la altura inicial. ¿Cuál es la altura inicial? Ya habíamos quedado que la altura inicial era R, ¿verdad? Y la altura final ya la tenemos acá, que es R coseno de teta. Y eso es igual a la velocidad final al cuadrado. Entonces, velocidad final va a ser igual a 2RG, sacando factor común R, por 1 menos coseno de teta. Y a todo eso le saco la raíz, ¿verdad? Entonces, esta aquí sería mi velocidad final. ¿Sí? La velocidad que va a tener la moneda cuando pierde contacto con la superficie. Este es el literal B. Me avisa si alguien tiene alguna duda, si no para continuar con el otro literal. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no para ir con el otro literal. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, entonces vamos con el otro literal, ¿ya? Vamos con el literal B. Miren, el literal B, en cambio, aquí voy a utilizar lo que es dinámica, ¿ya? Voy a hacerlo aquí, miren. Aquí tengo una normal y aquí tengo un peso en Y, ¿verdad? ¿Sí? Hacia acá está el peso y hacia acá está el peso en X, ¿verdad? Listo, espero que se vea, me avisa si no se ve, para hacerlo en otro lado. A ver, así ven. Así obtendría yo la fuerza. Entonces, miren, ¿se acuerdan, no? El de la NZ. Así. En este caso, esto de aquí es igual a lo de acá, ¿verdad? Entonces, como aquí tengo un ángulo, y ese ángulo es el mismo ángulo que tengo acá. ¿Sí? Es lo mismo, recordemos eso. Listo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a hacer sumatoria de fuerzas radiales, ¿sí? Porque hasta ahí yo estoy describiendo una trayectoria circular, pero ya vamos a ver cómo hacemos nosotros para obtener el ángulo donde se desprende ya de la superficie. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Y quiénes tengo como fuerzas radiales? Tengo el peso en Y menos la normal es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y otra vez tenemos que aplicar teoría aquí. ¿Cómo hago yo para que se desprenda de la superficie? Haciendo que la normal se aproxima a cero, ¿verdad? Para que pierda contacto con la superficie. Recuerden que si no hay contacto, no hay normal. Entonces, esto de aquí se hace cero y me queda el peso en Y, que ya sabemos que es masa gravedad, coseno del ángulo es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre radio. Entonces, masa con masa se va. Y me queda G coseno de teta es igual a la velocidad al cuadrado. Miren, esto aquí es la velocidad al cuadrado, ¿verdad? O sea, simplemente sin la raíz sería 2RG por 1 menos coseno de teta. Y todo esto dividido para R. R con R se va, G con G se va, y me queda simplemente coseno de teta es igual a 2 menos 2 coseno de teta. Entonces ese 2 pasa al otro lado a sumar, ¿verdad? Este 2 coseno de teta pasa al otro lado a sumar y serían 2 cosenos de teta más 1 coseno de teta, 3 cosenos de teta es igual a 2. Por lo tanto, el coseno de teta va a ser igual a 2/3. Pero yo no quiero el coseno, quiero el ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que voy a hacer aquí es despejar, ¿verdad? Y me queda que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de 2/3. Y listo. ¿Cuánto es ese ángulo? 48.19. 48.19, que redondeado sería 48,2 grados. ¿Sí? No sé, 19 ya está redondeado, o bueno. 19. Ya, pero es que dice 18. Entonces, si lo redondeamos a un solo decimal, como está la respuesta,
Ah, ya, Sí. pila. Sí, Ya sí. que ya queda 2. Ya, entonces, si quedó claro el ejercicio, me avisan. Me avisan si les quedó claro el ejercicio para continuar con el otro. Ahí está todo el ejercicio. Ya vuelvo en un minuto. Pilas, tomen agua, muchachos. Profe, recién me conecto. ¿Qué ejercicio es ese? El tercero. Fue al baño el profe, dijo que ya viene. Sí, se fue a hidratar. ¿Cuál es el tercero? Confirma. No, el tercero. El Tercero tercero. confirmado. Pilas, gracias. ¿Ya? Y cuando usted va a hacer un análisis de monotonía, A ver, miren, este ejercicio también está bastante chévere. Me imagino que ya algunos vieron la resolución del profe. Bueno, no importa. Igual aquí les explico paso a paso lo que hizo él. Miren, primero, nosotros tenemos que determinar lo que se va a recorrer y todo ese tipo de situaciones. Yo sé que esta es la longitud natural del resorte, sin comprimir, tal cual como lo muestra la figura. Pero una vez que ya el bloque lo empuje, lo va a comprimir un poco, ¿verdad? Entonces, quiere decir que aquí va a haber una medida en la que se comprime el resorte. Entonces, justo hasta ahí, mire, justo suponiendo que sea hasta aquí, yo tengo que saber que en ese punto voy a considerarlo como mi energía mecánica final. Y en cambio aquí lo voy a considerar como mi energía mecánica inicial. Pero entonces, ¿yo qué debo hacer? En ese punto, respecto al suelo, ¿verdad? Respecto al suelo yo tengo una altura, ¿sí? Entonces aquí tengo una altura. ¿Cómo yo calculo esa altura? Si yo ya tengo este ángulo, sencillo, con seno, ¿verdad? Sería el seno del ángulo, va a ser el opuesto al ángulo, que es h, sobre la hipotenusa, pero la hipotenusa es todo el recorrido. Pilas con eso. Entonces sería aquí d más x, ¿verdad? Entonces quiere decir que la altura va a ser d más x seno de teta, ¿verdad? Entonces la altura va a ser igual a d, que es 5, más x más el seno de 37. Y vamos a dejarlo ahí por un momentito, ¿ya? Listo, entonces ya tengo la altura. Y dejémosla ahí un momento, ¿ya? Ahora hagamos un análisis, ¿sí? ¿Qué es lo que yo debo hacer en este tipo de casos? Yo primero debo decir lo siguiente, a ver. O sea, primero el DCL, ¿verdad? Hacia acá tengo la normal. Hacia acá tengo el peso en Y.
¿sí? Que ya sabemos cómo se encuentra en un plano inclinado el peso en Y. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. La energía mecánica al inicio es igual a la energía mecánica al final. Pregunta para todos. No. En este caso no es, ¿verdad? Porque miren que en este caso la superficie es rugosa. Es rugoso, es forzado. Hay Entonces, fuerza no conservativa. quiere decir que la variación de energía va a ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, más fuerzas externas, que es lo mismo, así, fuerzas no conservativas. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener? La energía mecánica al final, menos la energía mecánica al inicio, es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este caso, al trabajo de la fricción, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿qué energías tengo al final? Miren, cuando yo llego al final, cuando le dicen la máxima compresión del resorte, quiere decir que el resorte no se puede comprimir más. Entonces, eso significa que el bloque no se va a seguir moviendo. Y si el bloque no se sigue moviendo, quiere decir que en este punto de aquí ya no voy a tener energía cinética, sino que voy a tener simplemente potencial elástica al final más potencial gravitacional al final. ¿Por qué potencial gravitacional? Porque tengo una altura respecto al suelo en este punto. Miren, en este punto de aquí. Ok, y en cambio en el punto de acá, en el punto de inicio, en el punto de inicio no hay resorte, tampoco hay una altura, Cinética. solamente hay cinética, ¿verdad? Cinética inicial. Va a ser igual al módulo de la fricción por la distancia por el coseno del ángulo que formen, ¿verdad? La fricción y la distancia. Pero si ustedes quieren, para que no se compliquen, siempre pónganle menos. Ya si se trata de la fricción, pónganle menos. Entonces aquí va a ser menos fricción por la distancia. Y listo, ¿ya? Siempre se cumple. Entonces aquí sería masa, gravedad, altura final, más 1/2 de K por X al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, es igual a menos mu por la normal, ¿verdad? Y por la distancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Miren, aquí vamos a dejarlo así tal cual como está ya por el momento. Simplemente vamos a ordenar esto aquí, masa, gravedad, por la altura final. Pero ya sabemos que en este caso la altura final ya la conocemos. Miren, aquí está la altura final. ¿Qué es la altura final? Sería 5 más X por el seno de 37. Recordemos que ese X es lo que se va a comprimir el resorte. Más 1/2 de KX al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, y eso es igual a menos mu por la normal. ¿Cuánto es la normal en este caso? Recordemos que El peso en Y. el peso en Y, ¿verdad? En este caso la normal es el peso en Y, que sería masa, gravedad, coseno del ángulo, por la distancia, ¿sí? Listo. Pero les pregunto, ¿esa distancia es solamente la distancia D? No, porque No. es la distancia D más X. Falta el X, ¿verdad? Sí, me faltó el X. Ya, listo. Entonces, ya aquí ya podemos ir reemplazando datos, y yo les recomiendo que reemplace datos, porque si ustedes quieren despejar y hacer todo bonito y dejar simplemente una expresión, se van a complicar la vida, porque van a quedar múltiples variables, así, por ejemplo, masa, gravedad, seno y todo ese tipo de cosas. Entonces, simplemente reemplacemos, ¿ya? En este caso me dice que el bloque tiene una masa de 2 kilogramos, ¿verdad? Entonces reemplazamos aquí, sería 2 por 9.8 por 5 más X por el seno de 37 más 1/2 de la constante del resorte. La constante del resorte es 200 por X al cuadrado menos 1/2 de la masa, que es 2, por la velocidad inicial al cuadrado, que es 10, sería 10 al cuadrado, es igual a menos mu, que es 0,5, por la masa, que es 2, por la gravedad, que es 9.8,
por el coseno de 37 y por la distancia que es 5 más x, ¿verdad? Esa es la distancia, 5 más x. Listo, entonces realicen ustedes las operaciones y me dicen cuánto va quedando ya, por favor. Aquí cuánto queda en la primera expresión. Sería 2,37. Aquí queda así 11,8 por 5 más x. Me confirman si es que no me estoy comiendo algún valor. Aquí sería más 100x al cuadrado nada más, ¿verdad? Menos, se va, sería 100. Y eso es igual. Aquí también un medio se va, sería 9.8 coseno de 37. Listo, aquí me queda 7.83, ¿verdad? Multiplicado por 5 más x, y aquí va el negativo, ¿sí? Que es el que estaba acá, miren. Entonces, aquí me queda 11.8 por 5, eso es 59. 59 más 11.8 más 100 x al cuadrado menos 100 es igual a 7.83 por 5 es menos 39,15 menos 7.83 x, ¿verdad? Entonces, miren, aquí ya uno se puede ir dar cuenta que aquí me comí una variable y aparte de eso nos podemos dar cuenta que nos va a quedar una cuadrática, porque miren, tengo x cuadrado, x y tengo un término independiente, entonces voy a pasar todo al lado izquierdo, entonces me va a quedar así, 100x al cuadrado, y aquí me queda más 11,8x más 7,83x menos 100 más 59 y más 39,15, ¿verdad? Y eso es igual a 0, no me falta ninguna, creo yo, entonces aquí me queda 100x al cuadrado más, aquí me queda 19.8 más 7.83. 19.63. Ya, gracias Dani, 19,63 x. Y del otro lado, ¿cuánto queda? Hacia el ojo se ve que queda menos, ¿verdad? Parece. Sí, menos 1.85. Menos 1, menos 1 Como punto. 85. 85. Ya, y listo. Como esto no se puede factorizar, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos la cuadrática, que es menos b. Recordemos que todo esto es b, todo esto aquí es c y todo esto de aquí es a. Entonces sería menos b, sería menos 19.63 más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado sería 19,63 y eso de al cuadrado menos 4 por a que es 100 por c que es menos 1,85, pilas, cuidado, se comen el signo de c, y todo esto ¿Y si dividido yo lo por... hago en la calculadora? Ya pues, hazlo en la calculadora. O sea, yo no sé cómo hacerlo, la verdad. Entonces esto va a ser igual a x, ¿verdad? X va a ser igual, y bota dos valores. ¿Cuánto sale lo que está...? 0.0695 el primero y el otro sale menos 0.26. Entonces el otro valor no es porque es negativo. 0,069. 5 redondeado, 0.07, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? ¿Y el otro valor? 5 al lado del que estaba, o sea, era 0.0695. Ya. Pero ya podemos dejarlo como 0.07. Ya. ¿Y el otro valor cuánto era? Menos 2, no, menos 0.265. Ya, listo. Entonces,
Ya sabemos que como esto de aquí son distancias, las distancias no pueden ser negativas, por lo tanto, descartado este valor. Entonces quiere decir que este sería el valor correcto y la respuesta es seleccionar. Hasta ahí, me avisa si alguien tiene alguna duda. Me avisa si alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio. Y le pueden tomar screen o anotar. Ahí se ve todo. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al ejercicio? No sé si al profesor le salió 0.074, también 0.07. No, le salió 0.070 al profe. Sí, por ahí van los valores. Creo que tenemos los mismos valores, sí, tenemos los mismos Sí, valores. los mismos valores, porque él en la otra puso menos 0,27 y acá redondeando también queda 0,27. Ujú. Ya, listo, entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene dudas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Mejor no digo el otro porque después YouTube me aburre el video. Y yo que me alegro. Así no. Dale, me borren el video, es tu culpa, ¿verdad? Y yo que me alegro. Bueno, no te lo van a borrar. Ya nadie tiene dudas, porque si no aquí quedamos, muchachos, porque igual ando un poco ocupado. ¿Ya están hechos los 3 ejercicios? 4 eran. Ya están los Son 4. cuatro. Ya están los 4. Si vas a subirlo o no. Sí, de ley. Ya, Claro. gracias. Pero está preocupado que le borren el video. Y le recortas esa parte, Pili. Sí, Ya sí, ves. toca. Ya. Bueno, Un pilas, duro, muchachos. Un teacher. momento, ¿ya están los 4? Y la, ¿En serio? ¿En qué Sí, momento? ¿Qué pilas, me pilas. necesito? Pues no es igual que la bala. Ah, no, sí, ya están La hechos bala, los la- 4. Oye, Hay que correr tiempo. sí, las gracias, bro. Pila. Pilas, cuídate. Cuídense. Pila, muchacho. Un momentito, espérate. Ajá. En este caso, Brian, Dime. si aquí me hubieran pedido, o sea, si no hubiera estado la fricción en ese entonces, antes de que toque ya el resorte, hubiera estado ya una fricción ahí, entonces ahí sí mi energía cinética al inicio sería igual a la final, pero en el punto antes de que toque el resorte, si yo lo analizo así. ¿Cómo? Si en este caso la fricción hubiera estado ya cuando toca el resorte, ya cuando va comprimiéndose. Ah, sí, o sea, cuando ya finaliza ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces ahí sí la fricción simplemente hubiera sido la mu por normal por la distancia. No le hubieras puesto el X. Ya. Ya, pero en este caso la distancia sería X nomás. Solo X sería. Sí, no, la distancia sería D nada más en este caso. A ver, tú me dices, a ver. Al momento, antes que toque el resorte, todavía no hay fricción. Ah, entonces Ya, ahí pero sí ya sería cuando X. toca, ahí cuando ya toca el resorte, ya hay fricción. Sí, entonces En este sí, caso. sí, tienes razón, sería X. Ya. Entonces ahí sí. Pilas, entonces. Gracias. Fila. Ismael, pasa al anterior ejercicio un momento, que quiero verlo. Oh, ya se acabó la clase. Sí, pero es que quiero verlo, pues. Quería ver
A ver si Ese. sí copié. Ah, ya, sí copié bien. Ya, Pilas. la estancia, gracias. Ahora sí. Ahora sí me puedes votar.